Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a empezar con la trigonometría y vamos a ver qué son los senos, los cosenos y las tangentes. ¿De acuerdo? Me he dejado por aquí a la derecha apuntadas las dos ecuaciones que dedujimos en el capítulo del teorema de Pitágoras, que nos van a venir muy bien a lo largo de este capítulo, pues para ir introduciendo una serie de cosas. Vale, pues ¿por qué? ¿De dónde nace la motivación de inventar la trigonometría? Vale, pues la causa de esto es plantear una unificación, ¿de acuerdo? Así que voy a escribirlo. Unificación. Entonces, ¿unificación de qué? Pues unificación, como vimos en el capítulo del teorema de Pitágoras, todo esto vamos a estar haciendo referencia todo el rato a triángulos rectángulos. ¿Bien? Porque el teorema de Pitágoras pues aplica solo sobre ellos. Así que tenemos este triángulo rectángulo con lados A, B y C, y entonces con ángulos alfa, beta y el ángulo recto gamma. Vale. Pues lo que nos interesa es intentar plantear una unificación que aúne en una misma fórmula, a ser posible, el ámbito angular de los triángulos rectángulos y el ámbito topológico referente a los lados, ¿vale? Que el ámbito angular y el ámbito topológico o geométrico, donde en cada uno de estos ámbitos pues tenemos las ecuaciones que tenemos aquí arriba a la izquierda, la de los ángulos y el teorema de Pitágoras. Vale, entonces lo que nos gustaría, como he dicho, es encontrar una ecuación que combine tanto ángulos como lados del triángulo y con el que podamos conocer toda la información acerca de este eh, sin tener que dividir en ámbitos una misma cosa que es un triángulo rectángulo. Vale, pues lo que se sabía ya en... Bueno, voy a borrar esto. Vale. Pues lo que se sabía ya en la época de los griegos, en Grecia, eh, era la relación entre triángulos semejantes. ¿De acuerdo? Vale. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, lo que se dieron cuenta los griegos fue de lo siguiente, que imaginaos, partimos de este triángulo rectángulo que acabo de dibujar ahora mismo. Ahora, imaginad que prolongo su lado C de esta manera, ¿vale? Y prolongo también su lado B, ¿vale? Pues ahora lo que voy a hacer es tirar una paralela al lado A que corte a estas dos prolongaciones de los lados C y B. Vale.
pues, ¿qué tenemos aquí? Pues vemos que hemos construido un triángulo más grande que el que teníamos, que es este de color rosa de aquí, y que tiene una peculiaridad, que es que el ángulo alfa es el mismo, ¿de acuerdo? Porque comparte esta esquina con el triángulo más pequeño, y por cómo hemos trazado los lados, ¿de acuerdo? Al ser esta una prolongación de B y esta paralela al lado A, como A y B son perpendiculares, pues este ángulo de aquí es de 90 grados también, por lo tanto este es el ángulo gamma. Y exactamente por el mismo argumento, por ser esta recta de aquí paralela al lado A y esta una prolongación de C, pues este ángulo de aquí es el ángulo beta. Bien, por lo tanto, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido un triángulo rectángulo que voy a dibujar, vale, que tiene los mismos ángulos internos que nuestro triángulo más pequeño original, pero que tiene sus lados son mayores, de mayor tamaño. Por lo tanto, los vamos a llamar igual, con las mismas letras, pero en mayúsculas, para que quede claro que son de mayor tamaño. Vale. Bueno, pues vamos a borrar esto de aquí. Ok. Entonces, a lo que hemos llegado es a este otro triángulo. Vale. Pues lo que sabían o descubrieron los griegos en la antigüedad. A ver dónde lo coloco, que no me robe mucho espacio. A ver, voy a dejarlo por aquí. Vale. Bueno, claro, a lo que iba, de triángulos semejantes. Pues el triángulo de color rosa se dice que es semejante al triángulo original más pequeño. ¿De acuerdo? Y esta relación de semejanza, que es de lo que se dieron cuenta los griegos, como decía, es que los lados del triángulo que hemos construido de color rosa siempre van a cumplir esta relación, que es el lado A, el lado B y el lado C van a cumplir que todos ellos son un número X por sus lados análogos del triángulo más pequeño. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que el triángulo de color rosa más grande es un triángulo a escala del triángulo más pequeño y donde hemos multiplicado a sus lados A, B y C minúscula a todos ellos por el mismo número X, y de esta manera hemos logrado mantener sus ángulos internos iguales. ¿De acuerdo? Es como si hubiéramos cogido una lupa y hubiéramos dilatado la imagen de nuestro triángulo original. ¿Vale? Por lo tanto, despejando la X de estas ecuaciones de aquí, pues tenemos lo siguiente. ¿Vale? Entonces, si la X es igual a todos estos, a todas estas expresiones o razones, pues podemos igualarlas todas entre sí. ¿Vale? Así que vamos a tener que
A entre A minúscula va a ser igual que B entre B minúscula igual que C entre C minúscula. Muy bien. Pues ahora, a continuación, de esta triple igualdad vamos a sacar todas sus posibles combinaciones, ¿de acuerdo? O sea, vais a ver, me explico. Vamos a tener que, por un lado, A entre A va a ser igual a C entre C. Por otro lado, vamos a tener que B entre B va a ser igual a C entre C. Y la última combinación que nos queda, pues es que A entre A va a ser igual a B entre B. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer ahora es, en estas ecuaciones, vamos a despejar A minúscula aquí, B minúscula en esta y A minúscula en esta tercera. Vale. Así que esto queda de la siguiente forma. Es A. De hecho, voy a usar otro color en vez de amarillo para que no se confunda con esta X de aquí. Así que voy a usar el naranja. Vale, pues A. B, y aquí hemos dicho que A también. Pues esto a lo que va a ser igual es A. C, aquí a C también, y aquí a B, todos ellos multiplicados por un cociente que va a ser el siguiente. En este caso, el cociente va a ser A entre C. Aquí en este va a ser B entre C. Y en este de aquí va a ser A entre B. Muy bien. Pero nosotros ya, por el razonamiento que hemos hecho antes, ya conocemos que tanto A como B como C pues tienen estas relaciones de aquí. Así que las vamos a sustituir en estos paréntesis de color azul que acabo de escribir. Y a ver qué tenemos. Pues vamos a tener C, C y aquí B por, pues A es X por A. C mayúscula es X por C minúscula. B es X por B y C igual C o X por C minúscula. Y aquí pues igual. Vale. Así que estas X se nos van a ir en todas las ecuaciones y vamos a tener unas expresiones para el lado A, para el lado B y otra para el lado A también. Que van a ser estas. El lado C, el lado C y el lado B por A entre C, B entre C y A entre B. Ok. Bueno, pues una vez hemos calculado ya esto, pues vamos a borrar. Porque aunque estéis pensando que esto que a lo que acabamos de llegar es totalmente obvio,
y que lo que tenemos aquí es una tautología, porque está claro que aquí se cancelan las Cs y queda que A es igual a A. Y en estos de aquí pues pasa exactamente lo mismo. Pero la manera de enfocar esto, por eso he puesto estos paréntesis en color azul, va a ser que esto de aquí va a ser un número común, como veis es un cociente entre dos números, y esto va a dar otro número, llamadlo por ejemplo n. Pues este número va a ser común al cociente entre los lados de este triángulo de aquí, pero también va a ser común al cociente, como hemos visto, porque esto era también igual a mayúscula entre c mayúscula, va a ser un número común al cociente de lados análogos de triángulos semejantes a este triángulo de aquí. ¿Vale? Así que por eso vamos a dejar ese cociente expresado como un número que de momento no sabemos lo que es. Vale, pues ahora lo que vamos a plantear es la siguiente hipótesis. Vamos a decir: hipótesis. Esto nos recuerda muchísimo o quiere parecerse a lo que se llama una ecuación lineal, ¿vale? Que es del tipo x igual a un número, y igual a un número por x, ¿de acuerdo? Y esto se llama relación lineal porque la gráfica de esto, cuando lo representas en los ejes de coordenadas cartesianos x, y, pues lo que es una recta dependiente a, ¿vale? Por lo tanto, la recta, como es una línea, pues de ahí viene que sea una relación lineal, ¿de acuerdo? Donde la x va a ser una variable que va a ir cambiando la a va a ser una constante todo el rato igual y la y, pues por lo tanto, si la x va cambiando, la y cambiará también y decimos que es una función de x porque según cambia la x, pues cambia la y con esta razón de proporcionalidad constante entre las dos, ¿vale? Bueno, pues conociendo eso, vamos a decir que en nuestras ecuaciones que tenemos aquí, de hecho, en estas dos primeras vamos a dejar de momento la última un poco aparte porque es un caso especial, ahora veremos. Vamos a decir que C va a ser el análogo de la pendiente en esta recta que os acabo de contar, ¿vale? Y C va a ser entonces constante. Muy bien. Por lo tanto, si C es constante, pues no va a quedar más remedio que A ir A entre C, pues hagan la vez de la X y de la Y, ¿vale? Así que vamos a decir que la razón, el cociente A entre C, va a cambiar y por lo tanto el lado A cambia, a ver, según cambie esto de aquí. Vale, pues ¿dónde podemos encontrar una situación en la que esto ocurra? En la que el lado C de un triángulo rectángulo sea constante y que tengamos que el lado A, en este ejemplo he puesto solo el lado A, pero en la otra ecuación pues lo que cambiaría sería el lado B
según este cociente de aquí, ¿vale? Pues ¿dónde podemos encontrar esa situación en la que C es constante y A y B van cambiando según cambian estos cocientes azules que hemos puesto? Vale, pues tengo aquí una amiga muy conocida de todos, que es la circunferencia. Bueno, pues en la circunferencia, primero lo que vamos a hacer va a ser pintar unos ejes de coordenadas donde este va a ser el eje de las Y, ¿vale? Vale. Ahí. Y este va a ser el eje de las X. Y el cero del origen de las coordenadas, que va a ser este punto de aquí, pues va a coincidir con el centro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Vale. Pues, ¿qué ocurre aquí? Que el radio de la circunferencia, que voy a poner así de color amarillo, resulta que si parte de esta posición en la que está solapado en el eje X y se va abriendo o va recorriendo lo que es la línea curva de la circunferencia de esta forma, pues en cada punto donde el radio señale un punto de esta circunferencia, como por ejemplo aquí, pues vamos a poder trazar una recta perpendicular al eje X y paralela al eje Y que nos va a formar un triángulo rectángulo que va a tener ángulo alfa, aquí su ángulo recto y aquí otro ángulo, ¿vale? Que no voy a dibujar porque si no va a quedar el dibujo muy saturado. Y entonces tenemos que esto sería nuestro lado A y esto de aquí sería nuestro lado B, que voy a así, ¿vale? Bueno, pero ¿qué ocurre si el lado C apunta un poquito más para arriba? Por cierto, a todo esto no lo he dicho, pero se ve que este esquema cumple la hipótesis que habíamos planteado porque el radio en la circunferencia es constante, ¿de acuerdo? Entonces vemos que da igual a qué punto de la circunferencia, si a este o a este apunte, ¿vale? Que va a ser siempre constante. O sea, aquí C constante y aquí igual, ¿vale? Pues ¿qué es lo que vemos aquí en esta situación? Que en este caso, al apuntar a este punto, el triángulo que se forma es este de aquí, que vamos a decir que es el lado A' y por lo tanto este lado de aquí es el B', y ya no tendrá un ángulo alfa, sino que va a tener a ver en qué color lo pongo, en rojo, sino que va a tener este ángulo de aquí, que va a ser el ángulo alfa prima. Bien, vale, pues vemos que en esta situación de aquí, en la que el radio de la circunferencia va barriendo un ángulo según se va desplazando o apuntando a cada punto de esta circunferencia, en este sentido de aquí, en sentido antihorario, pues vemos que nuestra hipótesis se cumple. C permanece constante, el lado A va cambiando, ¿de acuerdo? Porque primero era A y luego es A', que se ve claramente que A' es mayor, y el lado B también va cambiando, pero al contrario, al principio el lado B era mayor y después B' se ha hecho más pequeño.
¿vale? Por lo tanto, esta parte de nuestra hipótesis se cumple también. Entonces ahora solo falta identificar esta parte de aquí. ¿Cuál va a ser? Bueno, pues como ya habréis notado, el que haya puesto el ángulo alfa en color azul, pues no ha sido casualidad, y es porque resulta que la otra cosa que va cambiando mientras c permanece constante es el ángulo alfa. Por lo tanto, vamos a decir que este cociente A entre C pues va a estar relacionado con el ángulo alfa, ¿de acuerdo? Porque notamos que mientras alfa va cambiando, ¿de acuerdo? Al principio era alfa y luego ha sido alfa prima, ha aumentado el ángulo, pues según ha aumentado este ángulo, A se ha hecho más grande y B se ha hecho más pequeño. Por lo tanto, vamos a establecer una relación de proporcionalidad y vamos a decir que el lado a ver, que me salga bien este símbolo, que se parece mucho a alfa, y no quiero, que es el símbolo de proporcional, ¿vale? B y vale, voy a dejarlo de momento así. Ok. Pues resulta que el lado A es directamente proporcional al ángulo alfa. ¿Esto qué quiere decir? Que si crece alfa, crece A. Pero B es inversamente proporcional a alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que si crece alfa, B se hace más pequeño, como es intuitivo. Aquí porque está dividiendo. Vale. Pues vamos a decir que estos cocientes de aquí, A entre C y B entre C, lo que van a ser es una función que depende de alfa. ¿Vale? De forma que vamos a decir que lo definimos como una función de alfa y B entre C lo definimos como otra función de alfa. ¿Vale? Donde f y g son funciones distintas. ¿De acuerdo? Vale, pues, a ver, que no me va a caber. Pues a estas funciones que decimos que van a estar relacionadas con alfa, que son los cocientes de A entre C y B entre C, ¿vale? Que obviamente pues van a depender de alfa. De cómo cambia alfa, pues el lado A cambiará y el lado B cambiará, uno directamente proporcional y otro inversamente proporcional. Pues, como A entre C no es A, sino que hemos dicho que es otra cosa, y B entre C igual, ¿vale? Es un número, como hemos comentado, común a triángulos semejantes, ¿vale? Pues vamos a decir que por estar dividido entre C ya no es exactamente ni el lado A ni el lado B, sino que es otro número que va a ser una función que dependa del ángulo, ¿vale? Pues a esta función la vamos a llamar seno de alfa y a esta otra función la vamos a llamar coseno de alfa, que en principio no tenemos muy claro qué es lo que es, pero le vamos a bautizar pues con ese nombre sin más. Ok, vale. Pues ahora vamos a ir con la ecuación que nos habíamos dejado ahí en el tintero, que es esta de aquí, que pues, va a tener un análisis un poquito distinto. ¿Por qué? Pues porque en esta ecuación vemos que en este ejemplo que hemos puesto de la circunferencia no podemos encontrar ningún elemento constante, ¿de acuerdo? En ella, como pasaba con C. En esta circunferencia, si cambia A, va a cambiar también B, ¿de acuerdo? Y también va a cambiar alfa. Por lo tanto, aquí no tenemos una ecuación lineal como las que teníamos en estas dos de aquí. Así que vamos a decir que nos vamos a llevar a esta B dividiendo a la A
Y vamos a decir que A entre B, a ver a qué es proporcional, ya que hemos visto a lo que es proporcional cada uno por separado, pues si A es proporcional a alfa y B es proporcional a 1 entre alfa, pues aquí en el denominador pondremos 1 entre alfa. Y esto lo que es igual es a alfa al cuadrado. ¿De acuerdo? Pues esto de aquí vamos a decir que es A entre B, otra función que vamos a llamar A entre B, y vamos a decir que es una función h que también va a depender de alfa, y esta de aquí no me va a caber. Voy a borrar esto. Vale. Va a ser una función h distinta a las otras dos, pero que también va a depender de alfa y que va a ser proporcional a alfa al cuadrado. O sea que si A crece según crezca alfa y B decrece según crezca alfa, pues esta función, según crezca alfa, pues va a crecer al cuadrado de alfa. O sea, esta función va a crecer mucho más. ¿Vale? De acuerdo. Pues a esta función h de alfa la vamos a llamar tangente de alfa. Ok. Bueno, pues una vez hemos bautizado a estas funciones, vamos a borrar todo este embrollo. Vale. Nos traemos esto para acá. Ok. Vale. Pues entonces, ¿qué hemos dicho? Que el cociente de A entre C es seno de alfa. Entonces, bueno, lo he borrado, pero si os acordáis, habíamos dicho que A y que B pues eran el lado C, cada uno por este cociente de aquí y otro por este cociente de acá. Así que ya lo vamos a poner con su nombre que le hemos dado, seno de alfa, y este coseno de alfa. Y entonces lo que teníamos en el otro lado era que A era igual, voy a ponerlo así, que A era igual a B por el cociente de AB, pero como hemos dicho, el cociente de AB lo hemos llamado la tangente, así que lo que nos vamos a hacer es llevar este B dividiendo al otro lado, y tenemos que el cociente entre A y B, pues esto se llama tangente de alfa. Vale. Muy bien. Pues resulta que A y B conocemos lo que son estas expresiones de aquí. Bueno, pues vamos a sustituirlo en esta fórmula, que nos vamos a llevar mejor aquí. Vale, pues esto ¿a qué es igual? Pues esto es igual a C por el seno de alfa en el numerador y en el denominador C por el coseno de alfa. Así que se nos van estas Cs
y vamos a tener que la tangente es el cociente entre la función seno de alfa y la función coseno de alfa. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer es llevarnos todo esto que hemos deducido a la derecha con las otras dos ecuaciones porque vamos a continuar. Vale. Bueno, pues antes de nada voy a explicar una cosa que yo creo que al principio causa bastante confusión cuando se ve la trigonometría, que es, si todos sabemos que en un triángulo rectángulo el lado C, o sea la hipotenusa, es mayor que el lado B y el lado A, ¿vale? Esto, ¿cómo se puede ver? Pues imaginad que venimos con un compás, hacemos centro aquí y nos llevamos la punta aquí y seguimos el recorrido que hace el compás, ¿vale? Y llegamos a este punto. Pues cuando coincida que el lado C que hemos trasladado con el compás se solape con el lado A, pues vemos que el lado C es el lado A más este trocito de aquí. Por lo tanto, el lado C va a ser mayor que A. Y exactamente lo mismo va a pasar con el lado B. Bien, este era el lado B, solo que con el lado B es al revés. Hacemos centro aquí, nos llevamos la punta del compás aquí y el arco que traza, pues cuando se solape con el lado B, el lado C, pues vamos a ver que C va a ser igual a B más este trocito de aquí. Por lo tanto, C es mayor que B, ¿vale? Entonces, como aquí, si C está en estas ecuaciones multiplicado por un número, en una por seno de alfa y en otra por coseno de alfa, ¿cómo puede dar un número más pequeño? Pues bien, esto ocurre porque tanto el seno de alfa como el coseno de alfa son números que van a estar entre 0 y entre 1, ¿de acuerdo? Entonces, pongo un ejemplo, imaginad 4 por 0,5, que es un número que está entre 0 y entre 1, pero 0,5 es un medio, por lo tanto 4 entre 2 es 2. Teníamos 4 al principio, al multiplicarlo por un número de estas características, pues hemos obtenido un número más pequeño, ¿vale? Esto lo expliqué en el capítulo de dividir por 0, que pues este en concreto resulta que es el elemento inverso de 2, ¿de acuerdo? Entonces todos los elementos inversos de los números reales se encuentran entre 0 y 1, por lo tanto multiplicar por un número entre 0 y 1 en realidad es dividir, ¿de acuerdo? Por eso ocurre esto aquí, que aunque se esté multiplicando por estos números, pues da un resultado que es un número menor, ¿vale? Ok, pero esto en realidad no es tan sencillo porque en la circunferencia, como teníamos antes, pues como la hemos usado para analizar estas funciones, pues vamos a seguir usándola. Pues resulta que nuestro lado C, que era el que según iba barriendo un ángulo, iba formando triángulos rectángulos, ¿vale? Pues puede no formar ningún triángulo rectángulo. Puede estar justo aquí, en el eje X.
cuyo caso, aquí, en este ejemplo, alfa es igual a 0 y nuestro lado B, que era el correspondiente en el eje X, pues es igual a C. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vemos que 0, perdón. Vemos que si alfa es 0, entonces B es igual a C. Así que nos venimos a esta ecuación de aquí. Entonces sería el coseno de 0, pues hace que B sea igual a C. Por lo tanto, cuando alfa vale 0, pues el coseno de alfa vale 1. Por lo tanto, el 1 va a ser un valor permitido, ¿bien?, en la función coseno. Y a la función seno, pues va a pasar igual. Cuando nuestro lado C vaya barriendo el ángulo y llegue aquí a solaparse con el eje de la SID, pues el ángulo que va a haber va a ser un ángulo recto, pero tampoco va a formar un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, alfa, que es 90 grados, va a hacer que el lado A sea igual al lado C. Así que tenemos la misma situación. Para que el lado A sea igual al lado C, pues significa que el seno de 90 grados pues tiene que valer 1. Por lo tanto, 1 va a ser un valor posible a tomar, ¿vale? Y con el 0 pasa exactamente lo mismo. Vemos que cuando alfa es igual a 0, ¿de acuerdo?, el lado B es igual a C, pero en este caso no hay lado A, ¿vale? Porque el lado A sería este de aquí, pero si nuestro lado C está solapando el eje de las X, pues no hay lado A, ¿de acuerdo? Por lo tanto, A va a ser 0, por lo tanto, un ángulo de 0 va a hacer que A valga 0, así que no queda otra que el seno de 0 pues sea 0, para que A sea 0, ¿vale?, en esta ecuación. Así que 0 también va a ser un valor que va a poder tomar. Y exactamente igual pues con el coseno, pero en este lado de aquí, ¿vale? Cuando ocurre esta situación, pues el lado B vale 0, porque el lado B pues se iría reduciendo según el radio. Según el... vaya, no es este color. Según el radio vaya recorriendo la circunferencia, pues vemos que aquí el lado B pues va a ir disminuyendo hasta que A sea igual a C y entonces B sea 0. Entonces, cuando alfa vale 90, pues B es igual a 0, por lo tanto, aquí el coseno de 90 va a tener que ser 0 para que B sea 0, ¿de acuerdo? Porque C es constante. Así que 0 pues también va a ser un valor para estas funciones seno y coseno. Vale. ¿Qué ocurre si el lado C sigue recorriendo la circunferencia y cae otra vez en el eje de las X, pero en la parte negativa? Vale, pues en ese caso ocurre la misma situación que teníamos cuando solapa este eje en el primer cuadrante, solo que entonces aquí, al ser negativo, pues el lado B va a ser negativo, ¿de acuerdo? Pero B
tiene que ser igual a C, por lo tanto C tiene que ser negativo. Y la única manera de que C sea negativo es venirnos a esta ecuación y que coseno de alfa sea menos 1. Entonces ya tenemos el menos C y el menos B, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el coseno de un ángulo de 180 grados pues tiene que dar menos 1. Así que resulta que esto, he dicho el coseno, esto no va a estar entre 0 y 1, sino que va a estar entre menos 1 y 1. Y exactamente lo mismo con el seno, que ya no me voy a entretener, cuando caiga aquí, ¿de acuerdo? En el lado negativo del eje Y de coordenadas, ¿vale? Es exactamente el mismo razonamiento. Así que el seno y el coseno van a ser funciones que van a estar entre menos 1 y 1. ¿Y eso cómo se traduce? ¿Cómo se pone matemáticamente? Pues diciendo que el valor absoluto del seno de alfa es menor o igual que 1 y que el valor absoluto del coseno de alfa es menor o igual que 1 también. Así que hemos restringido ya los valores que van a poder tomar estas funciones, que van a estar entre menos 1 y 1. Ok. Pues, ¿qué más? Vale, vamos a ver qué son geométricamente el seno y el coseno. El razonamiento de qué valores van a poder tomar, he dejado la tangente a propósito para un poquito más tarde, ¿vale? Después de que explique esto que voy a explicar a continuación. Vale, pues vamos a volver a pegar aquí nuestra circunferencia y le pintamos los ejes. Vale. Pues ¿qué son geométricamente el seno y el coseno? Muy bien. Pues vamos a imaginar que esta vez tenemos el radio de nuestra circunferencia, que va a ser igual al lado C, y vamos a decir que vale 1. Ok. Pues hacemos exactamente igual que antes. Bien, y vamos a tener aquí nuestro lado B y el lado A del triángulo nos lo vamos a llevar trasladado al eje de las Y, ¿de acuerdo? Y este va a ser nuestro lado A. Muy bien, pues recurrimos a estas ecuaciones de aquí. Entonces vemos que si C vale 1, pues se cancela, bueno, no se cancela, sino que podemos obviarlo. Y entonces tenemos que A y B, pues A es el seno de alfa y B es el coseno de alfa. Así que para una circunferencia de radio 1, pues tenemos que este lado de aquí es el coseno y este lado de aquí es el seno. Así que el seno y el coseno no van a ser más que los lados de un triángulo rectángulo que se forma en estas circunstancias, en una circunferencia de este tipo, con este siendo el ángulo alfa, que el lado C o el radio es igual a 1. Así que el coseno y el seno pues van a ser los lados de este triángulo en una circunferencia de radio 1. Muy bien. Pues resulta que voy
a llevar esto un poco para acá. Resulta que hemos dicho que C es igual a 1 y lo que estamos viendo es que el lado A va a estar relacionado con el eje Y de coordenadas. El lado B va a estar relacionado con el eje X y el lado C va a estar relacionado con el radio de la circunferencia. Entonces esto ya no lo voy a explicar, pero vamos a ver que el teorema de Pitágoras va a unir lo que es la ecuación de una circunferencia que va a involucrar una X, una Y y un radio con este triángulo rectángulo. Pero lo que sí vamos a poder hacer es, vemos que aquí tenemos todos los elementos del teorema de Pitágoras. Por lo tanto, vamos a ver si el teorema de Pitágoras, que es esto de aquí, ahora que hemos encontrado estas igualdades para una circunferencia de radio 1, pues vamos a ver cómo queda. Pues tenemos que C es 1, por lo tanto 1 al cuadrado, A es el seno de alfa y B es el coseno de alfa. Por lo tanto, esta expresión de aquí nos va a dar una identidad trigonométrica muy famosa y conocida y que vamos a usar de aquí en adelante un montón, que es que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, esto es igual a 1. Y que se va a cumplir siempre en todos los triángulos rectángulos. Ok, pues ahora vamos a ir con la tangente, que la teníamos ahí un poco en stand-by, y ya con eso cerramos el capítulo de hoy. Vale. Pues a ver. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pintar los ejes de coordenadas. Vale. Pues, ¿qué es geométricamente la tangente? Y luego a raíz de ahí, pues vamos a ver qué valores va a poder tomar. Pues, la tangente, teniendo, por ejemplo, el radio con este ángulo de aquí, pues la tangente lo que va a ser es prolongando el radio, ¿vale? Vamos a encontrar una recta perpendicular al eje X que corta la circunferencia en este punto. ¿De acuerdo? A ver, me he pasado. Vale, no hacía falta hacer una prolongación tan grande. Está ahí. Pues eso, prolongamos el radio y cuando encontremos ya esa recta tangente a este punto de la circunferencia, pues la longitud de esta recta es lo que va a ser la tangente de alfa. Bien, por lo tanto, vemos que cuando el radio está solapando el eje de las X, ¿de acuerdo? Pues la recta tangente al punto de aquí, pues es el mismo punto. Por lo tanto, la longitud de esa tangente pues va a ser 0. Por lo tanto, ya la tangente de alfa, pues vemos que va a poder tomar el valor 0 como un valor mínimo, ¿vale? En nuestro esquema. Ok, pues ¿qué ocurre si el radio va barriendo un ángulo cada vez más grande? Pues que la tangente va a ir aumentando, ¿de acuerdo? Va a crecer, como vimos, que era una función proporcional al ángulo al cuadrado, ¿de acuerdo? Y cuando llegue a solaparse con el eje de las Y, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues que ya vamos a poder prolongar todo lo que queramos
nuestro radio que no vamos a encontrar físicamente una recta tangente a este punto de aquí, porque el radio y esta recta tangente serían paralelas. Por lo tanto, no podemos hacer esto. Así que esta situación en la que el radio coincide con el eje de las íes, pues vamos a decir que el valor de la tangente es infinito, o que el límite de ese valor es infinito, que no es que signifique que tome ese valor, sino que, como decía, la tangente va a ir creciendo tanto según el ángulo se haga más grande, que con el concepto de límite, que ya vimos algo en el capítulo de dividir por cero, pues cuando se vaya acercando infinitamente a esa posición en la que el ángulo alfa vale 90, pues esta prolongación vamos a tener que llevarla mucho más lejos y por lo tanto la longitud de la tangente va a ser mucho más grande, ¿de acuerdo? De hecho aquí se me sale fuera de la pantalla, ¿vale? Por eso, como va a crecer según se vaya acercando aquí de forma ilimitada, pues uno de los límites de la tangente va a ser infinito. Pero entonces no vamos a poder poner aquí el igual, porque el infinito no es un valor a tomar, ¿vale? Bueno, pues resulta que, igual que antes, esto no es tan sencillo, porque cuando el radio está en esta posición, ¿de acuerdo? Pues la tangente es negativa. Porque si prolongamos este radio de aquí, pues al punto al que va a ser tangente va a ser a este, y la longitud de esta tangente pues va a estar en el eje negativo de las íes. Por lo tanto, la tangente va a ser negativa. Y va a ocurrir lo mismo cuando nuestro radio se solape con el eje negativo de las íes, que por mucho que prolonguemos, pues no vamos a encontrar esa recta tangente a este punto, y entonces pues se nos va los valores de la tangente al menos infinito. Así que, aunque el 0 va a ser un valor que va a tomar la tangente, va a tener un límite menor, que no va a ser igual, ¿vale? Que va a ser menos infinito. Por lo tanto, la tangente va a tomar valores entre menos infinito y más infinito. Muy bien, pues ya con esto de aquí pues hemos terminado el capítulo de trigonometría. Nada, espero que os haya quedado claro y nos vemos en otro capítulo.